Introducción. Dar a conocer los aspectos que hoy en día los seres humanos como sociedad dejamos de por medio, en este caso refiriéndonos a la contaminación, que es un problema mundial que desde hace años afecta al mundo y limita a cientos de especies de animales a subsistir y perecer, por causas derivadas a la tala de árboles que causa la pérdida de sus hábitats o a la caza excesiva o a los cambios climáticos y sequías provocados por toda la contaminación que existe en el suelo y la tierra, solo por decir algunas causas que provocan la pérdida de la biodiversidad en el mundo. Además de que al no hacer algo positivo por la biodiversidad e informar a la población de todo lo que provocamos con tan solo un acto en la tierra, agua o el aire, ya que hay razones de sobra para cuidar el planeta y apoyar campañas de reforestación, campañas de reciclaje y campañas de salud. Es mejor darnos cuenta ahora del daño actual que hemos hecho y actuar ya. El cuidado de la biodiversidad depende de nuestra conciencia. Es importante en todo momento, desde que te levantas a lavarte la cara para luego asearte y evitar enfermedades por no tener una higiene correcta, hasta cuando prefieres embotellar agua de tu casa para evitar comprar una botella que muy probablemente acabará en el suelo de la calle. Entonces, dicho esto, continuemos con los buenos cuidados hacia nosotros y hacia nuestra primera casa, la tierra. Aunque, por otra parte, si no hacemos caso a las advertencias que la tierra nos da a diario, como los solazos de hoy en día o la falta de lluvias en estas semanas, y prefieren irse a la playa y buscar enfermedades en el agua salada, pueden hacerlo. Solo que si aún no están muy seguros, pueden escuchar la siguiente información y prevenir alguna infección por algún virus. Los virus. Puntos más importantes. Los virus son una partícula infecciosa que se reproduce al apoderarse de una célula hospedera y utilizar su maquinaria para crear más virus. Un virus se compone de un genoma de ADN o ARN en el interior de una cubierta de proteína llamada cápside. Algunos virus tienen una envoltura de membrana interna o externa. Los virus son muy diversos, vienen en diferentes formas y estructuras, tienen diferentes tipos de genomas e infectan a diferentes hospederos. Los virus se reproducen al infectar células hospederas y reprogramarlas para convertirlas en fábricas productoras de virus. Los científicos estiman que hay aproximadamente 10 a la 31 virus en cualquier momento dado. Eso es uno seguido de 31 ceros. Si pudieras de alguna manera reunir estos 10 a la 31 virus y alinearnos, tu columna de virus se extendería alrededor de 200.200.200 años luz en el espacio. Para decirlo de otra manera, hay 10 millones más de virus en la Tierra que estrellas del universo entero. Eso significa que hay un chingo de virus solo a la espera de infectarnos. En realidad, la mayor parte de estos virus se encuentran en los océanos, donde atacan a bacterias y otros microbios. Puede parecer extraño que los virus infecten bacterias, pero los científicos piensan que todo tipo de organismo vivo probablemente hospeda al menos un virus. ¿Qué es un virus? Un virus es una minúscula parte infecciosa que solo puede reproducirse cuando infecta una célula hospedera. Los virus se apoderan de la célula y utilizan sus recursos para poder hacerla de mayor cantidad, básicamente al reprogramarla para convertirla en una fábrica de virus. Debido a que no pueden reproducirse por sí mismos sin un hospedero, los virus no se consideran vivos. Los virus tampoco tienen células, son muy pequeños, mucho más pequeños que las células de los seres vivos. Básicamente son solo paquetes de ácido nucleico y proteínas. No obstante, los virus tienen algunas características importantes en común con la vida basada en células. Por ejemplo, tienen genomas de ácido nucleico con base en el mismo código genético que usan tus células y las de todas las criaturas vivas. Además, igual que la vida basada en células, los virus tienen variación genética y pueden evolucionar. Así, aunque no cumplen con la definición de vida, los virus parecen estar en una zona dudosa. Quizás los virus están realmente no muertos, como los zombies o los vampiros. La estructura de un virus. Hay muchos virus diferentes en el mundo, así que los virus varían un montón en sus tamaños, formas y ciclos de vida. Sin embargo, los virus tienen algunas características en común. Estas incluyen una cubierta protectora de proteína o cápside, un genoma de ácido nucleico ADN o ARN dentro de la cápside, una capa de membrana llamada envoltura. No todos contienen esta envoltura.
Revisemos con más detalle estas características. Virus y enfermedades humanas. Ejemplos de enfermedades humanas comunes provocadas por virus incluyen el resfriado, la gripe, la varicela y el herpes simple. Muchas enfermedades graves como el ébola, el SIDA, la gripe aviar y el SARS son causadas por virus. Actualmente un debate sobre si el Bornaviridae, antiguamente considerado la causa de enfermedades neurológicas en los caballos, podría ser la causa de enfermedades psiquiátricas en los humanos. Algunos virus pueden causar infecciones permanentes o crónicas, en que los virus continúan replicándose en el cuerpo a pesar de los mecanismos de defensa del huésped. Esto es habitual en las infecciones de virus en la hepatitis B y de la hepatitis C. Los enfermos crónicos son conocidos como portadores, pues sirven de reservorio de los virus infecciosos en poblaciones con una proporción elevada de portadores. Se dice que la enfermedad es endémica. Algunos virus pueden mutar dentro de las células huéspedes, reforzando sus defensas contra diversos antivirales, proceso conocido como transmutación. Continuando con el tema de biodiversidad, podemos incluir a los 5 reinos que hay en la naturaleza y qué aspectos positivos y negativos podemos destacar de ellos. Reino monera. El reino monera comprende las formas de vida más primitivas y simples de las que se tiene conocimiento, que pueden ser muy diversas en su naturaleza, pero tienen un rasgo común: carecen de núcleo celular definido, es decir, son procariotas. No se sabe demasiado al respecto al tránsito entre un mundo celular procariota y el de los eucariotas, clave en el desarrollo de seres pluricelulares más complejos. Sin embargo, todas las teorías apuntan a que un par de organismos unicelulares habrían desarrollado algún tipo de simbiosis cada vez más estrecha. De esta manera, uno pasó a formar parte del cuerpo del otro y se encargó exclusivamente de algunas funciones internas de la célula, hasta dar origen a un nuevo tipo de individuo. En todo caso, se acepta generalmente que el reino monera es evolutivamente anterior a todos los demás que se conocen. El término monera se encuentra actualmente en desuso, a favor de la clasificación de los 3 dominios: Eucaria, Arquea y Bacteria. Características generales. Los miembros del reino monera pueden ser muy diversos en su forma y sus modos de vida. Sin embargo, poseen algunas características mínimas que apuntan a su simpleza evolutiva y biológica, tales como tamaño entre 5 a 3 micrómetros. Son los seres vivientes más pequeños que existen en la naturaleza. Son seres unicelulares. Se trata de organismos unicelulares procariotas, es decir, células totalmente autónomas que no forman tejidos ni organismos más complejos. No poseen organulos. A diferencia de las eucariotas más grandes y complejas internamente, las moneras no tienen ni núcleo celular, ni mitocondrias, ni plastos. Reproducción asexual. Las moneras se reproducen a través de procesos que no involucran la meiosis o producción de gametos, sino por la general la fusión binaria. ADN circular. Dado que carecen de núcleo, su ADN se encuentra disperso en el citoplasma y tiene forma de círculo en lugar de doble hélice. Locomoción. Generalmente se mueven a través de flagelos, pero pueden ser inmóviles también. Nutrición. Por lo general, las moneras son heterótrofas, saprófitas, parásitas o simbióticas, pero también pueden ser autótrofas, fotosintéticas y quimiosintéticas. Hábitat. Las moneras son formas de vida tremendamente resistentes que se encuentran en prácticamente todos los hábitats posibles del planeta, formando colonias de individuos que explotan los recursos nutricionales a su alrededor. Podemos hallarlos en el intestino de la mayoría de los animales. Puede ser que se encuentren en perfecta simbiosis con ellos, o por el contrario, parasitando su sangre y sus tejidos en infecciones capaces de matarlos. También se encuentran en las aguas dulces y saladas, en los hielos polares, en el fondo marino en donde no llega la luz, e inclusive en las rocas minerales bajo la tierra. Algunos ejemplos de organismos del reino monera son Bacilo de Koch, es la bacteria causante de la tuberculosis. Clamidia, bacteria gram negativa causante de enfermedades de transmisión sexual. Escherichia coli, conocida como E. coli, es un bacilio gram negativo de la familia de las enterobacterias que produce infecciones gastrointestinales. Salmonella,
Es una bacteria anaerobia que contamina los alimentos y genera trastornos intestinales en los seres humanos. Clostridium septicum es una bacteria anaerobia gram positiva. Forma parte de la flora intestinal de los humanos y es la causante de los abscesos Grangega, enterocolitis, neutropenia y sepsis. Vibri es un género de bacterias incluidas en el grupo gamma de las protobacterias. Provocan enfermedades en el tracto digestivo y son las causantes del cólera. Neisseria gonorrea es un diplococo gram negativo causante de la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Helicobacter pylori es una bacteria de gram negativa, sobrevive solamente en el aparato digestivo de los seres humanos. En algunos casos se desconoce la presencia de la H. pylori, dado que no se presenta ningún síntoma. Sin embargo, en otros casos puede generar gastritis y úlceras, entre otras afecciones. Staphylococcus son microorganismos que están presentes en la mucosis y en la piel de los humanos y de otros mamíferos y aves. El Staphylococcus puede causar diarreas, vómitos y náuseas. Bifidobacteria es gram positiva, anaerobia y no motil. Son un gran de bacterias que se sientan en los intestinos. Las bifidobacterias se pueden utilizar para restaurar la flora intestinal. Streptococcus es una bacteria formada por cocos gram positivos y el Streptococcus se encuentra conformado por dos grupos. Los Streptococcus del grupo A producen infecciones en la garganta, en la piel, entre otros. Los Streptococcus del grupo B son los patógenos causantes de las infecciones en la sangre, neumonía y la meningitis. En los recién nacidos, Serpulina o disentería es una bacteria causante de la disentería porcina que solo afecta a los cerdos. Sorigium cellulosa es una bacteria gram negativa y tiene el genoma más grande conocido como una bacteria. Aspectos positivos del reino Monera. El reino Monera incluye bacterias que pueden alojarse en animales, humanos y plantas. Estas pueden ser favorables dado que matan organismos que causan enfermedades patógenas. Otro de los aspectos positivos incluye su participación en la producción de antibióticos, como la streptomicina, que se utiliza para el tratamiento de infecciones. Protozoarios. ¿Qué es el reino protista? El reino protista está formado por microorganismos unicelulares, eucariotas, filamentosos o coloniales. Unos pueden realizar la fotosíntesis y otros heterótrofos. Pueden consumir otros seres vivos, alimentarse de materia orgánica en descomposición o ser parásitos. Su reproducción sexual de las algas es que tienen la capacidad de reproducirse vía sexual y asexual. Las algas pueden ser unicelulares, planctónicas o pluricelulares, bentónicas, y en ellas predomina el pigmento verde denominado como clorofila. Las algas. Un alga es un organismo con capacidad de realizar la fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del sol, diferente de una embriófita o planta terrestre. Casi siempre viven en un medio acuático. Alguna excepción colonizó la superficie terrestre, pero no de la forma espectacular en que lo hicieron las embriófitas, y pueden ser unicelulares o pluricelulares. En la definición moderna del término se consideran solo organismos eucariotas. Esto incluye a las algas verdes, que suelen clasificar entre las plantas, las algas pardas, que son protistas, las algas rojas, que se pueden clasificar entre las plantas o entre los protistas según el criterio que se tome. Clorofila es el pigmento fotorreceptor responsable de la primera etapa en la transformación de la energía de la luz solar en energía química.
y consecuentemente la molécula responsable de la existencia de vida superior en la Tierra. Se encuentra en orgánulos específicos, los cloroplastos, asociada a lípidos y lipoproteínas. Función. La principal función de la clorofila es la fotosíntesis. El papel de la clorofila en la fotosíntesis es la absorción de fotones de la luz con la consiguiente excitación de un electrón. Ese electrón excitado cede su energía volviendo al estado normal a algún filamento auxiliar, a veces otros clorofilas, donde se repite el fenómeno. Al final el electrón excitado facilita la reducción de una molécula, quedando así completa la conversión de una pequeña cantidad de energía luminosa en energía química, una de las funciones esenciales de la fotosíntesis. Los protozoos o protozoarios son organismos microscópicos, unicelulares, prototistas, heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detectívoros, a veces misótrofos, parcialmente autótrofos, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sea en aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos. La reproducción puede ser asexual por bipartación y también sexual por isogametos o por conjugación intercambiando material genético. En este grupo encajan taxones muy diversos con una relación de parentesco remota, que se encuadran en muchos filodistintos del reino protista, definiendo un grupo parafilético sin valor en la clasificación de acuerdo con criterios cladísticos. El protozoólogo Tomás Cavalier Smith ha recuperado la versión latina de este nombre para denominar un reino eucariota el reino Protozoa, cuyos límites no coinciden con el concepto tradicional. Enfermedades producidas por protozoos: malaria, paludismo o fiebre amarilla, enfermedad humana también de las aves y los monos, causada por la infección de un protozoo del género Plasmodium, caracterizada por escalofríos y fiebre intermitente. La leishmaniasis es una enfermedad causada por diferentes especies de protozoos del género Leishmania. Las manifestaciones van desde úlceras gástricas hasta una inflamación severa del hígado y del vaso. Afecta tanto a perros como a humanos. La miabiasis es una enfermedad parasitaria de tipo alimenticia, producida por la infección de la ameba. El parásito se adquiere en su forma quística a través de la ingestión oral de alimentos o líquidos contaminados. Cuando invade el intestino puede producir disentería, aunque también puede extenderse a otros órganos. Mal de Chagas, provocada por el Trypanosoma cruzi, un parásito emparentado con el Trypanosoma africano, que causa la tripanomosis africana o enfermedad del sueño. La enfermedad es propagada por los chupasangre y es uno de los mayores problemas de salubridad en América del Sur y el Central. Reino fungi. Fungi es un término latino que puede traducirse como hongo. El reino fungi, por lo tanto, es el reino de los hongos, aquellos seres vivos de tipo eucariota, como las setas, las levaduras y los mohos. Hoy se entiende que los miembros del reino fungi son organismos eucariontes cuyas paredes celulares se encuentran formadas por quitina. Los hongos son osmofotos. Los integrantes del reino fungi tienen la capacidad de descomponer la materia muerta. Esto quiere decir que cuando un animal o una planta mueren, los hongos se encargan de su descomposición. Además de todo lo expuesto, es importante saber que los integrantes del reino fungi cuentan además con otra serie de interesantes características, entre las que destacamos las siguientes. Se alimentan a través de lo que es la absorción de nutrientes de material orgánico. Se producen de manera sexual, por germinación, fundamentalmente a través de los que son las esporas. De manera fundamental son terrestres y el hábitat en el que se suelen desarrollarse es en zonas húmedas y que sean oscuras. Asimismo, hay que saber que los integrantes del reino fungi se pueden clasificar en dos grandes grupos: los hongos superiores. Estos se componen a su vez de dos conjuntos: los ascomicetes como trufas y los basidiomicetes, que se hallan fundamentalmente en los bosques, como serían los champiñones. Hay que decir que los hongos superiores se identifican porque cuentan con una membrana quitinosa, porque poseen filamentos y porque los hongos inferiores. Este grupo, al igual que el caso anterior, también se encuentran compuestos de dos grandes conjuntos:
Los omicofisetos, como son los mohos acuáticos y los zigomicofitos, con los mohos como mayor exponente. Características del reino fungi. Los miembros del reino fungi comparten las siguientes características fundamentales. Carecen de movilidad propia. Los hongos crecen en el suelo, en las superficies o sobre troncos o materia orgánica en descomposición, dependiendo de sus preferencias, pero así como las plantas se mantienen toda su vida en el mismo lugar, incapaces de moverse a voluntad. Poseen pared celular. Las células de los hongos son eucariotas, es decir, con núcleo celular definido, y poseen una pared celular rígida, semejante a las células vegetales, pero en lugar de estar compuesta de celulosa, en los hongos están compuestas de quitina, la misma sustancia que otorga a los insectos la dureza de sus exoesqueletos. Crecen con hifas. El crecimiento de los hongos se produce a manera de hifas, estructuras cilíndricas y uniformes que pueden ir de los pocos micrómetros a los varios centímetros de longitud, pudiendo suponerse en un proceso de ramificación y bifurcación. Clasificación del reino fungi. La clasificación de los hongos se ha elaborado a lo largo de la historia de la biología a medida que se desarrollan mejores técnicas de reconocimiento y se distinguen los hongos de otras formas de vida, protistas y cromistas que se les asemejan. La clasificación actual del reino es la siguiente. Hongos basidiomicetos, aquellos que desarrollan setas de las cuales nacen las esporas reproductivas del hongo. Hongos ascomicetos, aquellos que en lugar de setas tienen ascas, células sexuales productoras de esporas. Hongos glomeromicetos, uniones simbióticas entre un hongo y las raíces de una planta en la que el primero otorga nutrientes y agua y las segundas carbohidratos y vitaminas que no pueden sintetizar. Hongos zigomicetos, mohos que forman cigoesporas, es decir, esporas capaces de soportar condiciones adversas durante mucho tiempo hasta que finalmente puedan germinar. Hongos quitridiomicetos, aquellos hongos microscópicos y primitivos, generalmente acuáticos, que se reproducen por esporas flageladas. Importancia del reino fungi. Los hongos llevan a cabo un importante rol ecológico en los diversos nichos de aparición, ayudando a la descomposición y reciclaje de la materia orgánica, como lo son animales o plantas muertas, defecaciones, hojas secas, caídas, troncos de árboles derribados, etc., junto con las bacterias y ciertas especies de insectos. Por otro lado, muchas especies de hongos son útiles al ser humano, ya que al ser especies comestibles como lo son el champiñón o como son las especies decorativas en la jardinería. También habría que destacar la importancia de las levaduras de los procesos de elaboración de cerveza, pan, otros productos en los que se juntan un rol vital de la transformación bioquímica de las sustancias. Ejemplos del reino fungi. Algunos ejemplos comunes de los hongos son el hongo champiñón, cultivado en granjas y parte de dieta regular en muchos países. El hongo del pie de atleta, una de las 42 especies de hongos parásitos que pueden infectar la piel humana, en esos casos en las que se haya constantemente sometida a la humedad. El hongo pan de indio, una especie que parasita los troncos en los árboles del suramericano, Chile y Argentina, generando tumores o nudos amarillentos que obstruyen los ductos de savia, así como frutos comestibles llamados pan de indio. Hongo de maíz, llamado también huitlacoche o cuitlacoche, es un hongo que crece entre los granos de maíz, generando estructuras comestibles que en México y en otros países es considerado un manjar. A todo esto, el reino fungi cumple con una gran importancia en nuestro entorno. El reino Plantae, de latín plantae, plantas, se refiere al grupo de las plantas terrestres, que son los organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos, descendientes de las primeras algas verdes que lograron colonizar la superficie terrestre, y son las que más comúnmente llamamos plantas. En la circunscripción más amplia se refiere a los descendientes de Promoplantae, lo que involucra la aparición del primer organismo eucariota fotosintético para la adquisición de los primeros cloroplastos. Obtienen la energía de la luz del sol que capta a través de la clorofila presente en los cloroplastos y en ella realizan la fotosíntesis, mediante la cual convierten simples sustancias inorgánicas en materia orgánica compleja. Como resultado de la fotosíntesis desechan oxígeno, aunque al igual que los animales también la necesitan para respirar. También exploran el medio ambiente que las rodea, normalmente a través de las raíces, para absorber otros nutrientes esenciales utilizados para construir.
A partir de los productos de la fotosíntesis, otras moléculas que necesitan para subsistir, la ciencia que estudia a las plantas es la botánica y la clasificación de los grupos vegetales es diversa. La botánica es un campo amplio que se subdivide en diferentes ramas específicas que se ocupan del estudio de aspectos puntuales de las plantas. Entre ellas encontramos la fitoquímica, que se encarga de la composición química de las plantas. La citología vegetal es la que estudia la organización celular. La histología vegetal es la que se ocupa de la formación de los tejidos. La fisiología vegetal es la que analiza el funcionamiento del metabolismo. La fitografía es la que trata del crecimiento y desarrollo, así como de la morfología de las. La genética vegetal es la que se enfoca en asuntos como reproducción y la herencia. La fitopatología es la que engloba los estudios sobre las enfermedades en las plantas. La ecología, en que son analizadas las relaciones de su medio ambiente. La fitogeografía, que se ocupa de estudiar la distribución geográfica de las plantas. La paleobotánica, que se encarga de la investigación y análisis de fósiles de plantas. Las características del reino Plantae. Las características del reino Plantae poseen las siguientes. Son pluricelulares, son organismos complejos compuestos de 2 o más células organizados en tejidos y estos en órganos. Son eucariotes, son células que tienen un núcleo definido y pared celular de celulosa. Son autrópodos, son capaces de producir su propio alimento a través de materia orgánica. Al poseer clorofila en sus células, logran captar la energía luminosa del sol y usarla para la fotosíntesis. Son aeróbicas, hacen respiración celular, respiración de oxígeno y expeliendo dióxido de carbono. Son inmóviles, no logran moverse. Clasificación del reino Plantae. Las plantas no vasculares se clasifican en el grupo de las briófitas, que carecen de tejido vascular y no están divididas en raíz, tallo y hojas. Las plantas vasculares se caracterizan por desarrollar raíz, tallo, hoja y tejido vascular. Este último transporta el agua y los nutrientes. Espermatofitas. Las espermatofitas son las plantas que producen semilla y abarcan gran parte de la flora dominante. Sus grupos más conocidos son gimnospermas, que son leñosas de apariencia. Su polinización es a través del viento y posee óvulo. Ejemplos son los pinos y los cipreses. Angiospermas constituyen el grupo más diverso del reino Plantae y poseen semillas, flores y frutos. El óvulo es protegido por el fruto que puede contener las semillas. Usa a los insectos como medio de polinización. Pteridófitas son las plantas sin semillas compuestas por raíz, tallo y hojas. Son autótrofas, fotosintetizantes, pluricelulares y no tienen capacidad de moverse. El reino animal, también conocido en latín como animalia, animal o metazoa, es un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes que los distinguen de otros. Los animales que conforman este reino poseen una gran diversidad morfológica y conductual. Son seres de carácter pluricelular, eucariota, heterótrofo, es decir, se alimentan de otros seres vivos. Su reproducción es sexual y locomoción autónoma. Por ello, los animales, incluso el ser humano, son organismos muy complejos. En consideración a este punto, es importante resaltar que la taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación. Este término se utiliza especialmente en biología, para referirse a una clasificación ordenada y jerarquizada de los seres vivos, y en educación para ordenar y diseñar los objetivos del aprendizaje. Los animales se dividen en varios subgrupos, algunos de los cuales son animales vertebrados. Los animales vertebrados son aquellos que poseen vértebras y su número es menor con respecto a los animales invertebrados. Estos animales forman parte del filo de los cordados, que son divididos en 5 clases, a saber que son: peces, viven en el agua, respiran a través de branquias, son ovíparos y tienen la sangre fría. Anfibios, son cuadrúpedos y algunos tienen cola. Viven cerca del agua, son ovíparos y tienen la sangre fría. Reptiles, poseen pulmones para respirar, son de sangre fría y son ovíparos. Aves, tienen 4 extremidades, 2 alas y 2 patas. Aunque tengan alas, no todas pueden volar. Tienen la sangre caliente y son ovíparas.
Mamíferos. Tienen 4 extremidades. Son de sangre caliente. Nacen del vientre materno. Animales invertebrados. Los animales invertebrados se caracterizan por carecer de vértebras o huesos, por ser pluricelulares y sobrepasan en número a los animales vertebrados. Poríferos, esponjas, calentéreos, medusas y pólipos, gusanos, anélidos, nematodos y plantemintos, equinodermos, estrellas y erizos de mar, moluscos, cefalópodos, bivalvos y gasterópodos, artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos y mariápodos. Características del reino animal. En el planeta Tierra existen un número considerable de animales que se logran diferenciar gracias a que se dividen por especie, composición celular y hay alimentación que lleva a cabo. Entre las principales características están eucariotas, animales cuyas células contienen un núcleo celular definido debido a su membrana nuclear. Pluricelulares, son los organismos constituidos por 2 o más células, las cuales tienen funciones especializadas. Heterótrofos, los animales necesitan ingerir y absorber nutrientes de otros seres vivos, debido a que tienen la imposibilidad de producir sus propios alimentos. Aerobios, los animales respiran incluso a través de la piel. El oxígeno que obtienen del medio ambiente, agua, aire, suelo, que son los espacios donde se desenvuelven. Reproducción, son los animales que se reproducen sexualmente. Por ello, hay células sexuales denominadas masculinas y femeninas. Sin embargo, existen algunos invertebrados cuya reproducción es asexual, es decir, a través de la mitosis. Desarrollo. Los animales pueden desarrollarse y nacer de diferentes maneras, según su especie. Algunos animales son ovíparos, se desarrollan y nacen de huevos. Vivíparos, se desarrollan y nacen directamente de la madre. Y ovovíparos, los huevos permanecen dentro de la hembra hasta su nacimiento. Tejidos y órganos. Se refiere a que los animales poseen tejidos celulares que se diferencian y especializan. De ahí que los seres vivos tengan piel, músculos, órganos, terminaciones nerviosas, sistema digestivo y sistema nervioso, entre otros. Simetría. Existen animales que son simétricos y otros no. Esto depende de su estructura física. Por ejemplo, los seres humanos tenemos una simetría bilateral, es decir, 2 lados, izquierda y derecha. También existe la simetría radial, que se caracteriza porque todos los lados son simétricos, partiendo del centro del animal. No obstante, hay otros animales que no tienen simetría, por ejemplo, la esponja de mar. El reino animal es el que ha alcanzado mayor diversidad de vida, pues superan el millón de las especies animales descritas hasta el presente. Si bien los científicos estiman que puede haber varias decenas de millones de especies aún por descubrir. Conclusión. Ahora que conoces todos los aspectos más relevantes sobre los 4 reinos, depende de ti cuidar en tu persona, advertirle a los demás si ves que ocasiona un acto que dañe a un ser vivo, ya sea animal o vegetal. En el mundo actualmente está en crisis y solo como dato curioso para que te des cuenta de que hasta el animal más tonto puede ser útil. Estudiantes de Harvard aseguraban que el ave extinta conocida como dodo podría haber sido de gran ayuda para curar el cáncer debido a sus ciertas propiedades que contienen sus parientes los opilotes. Sin embargo, al estar esta especie extinta no se puede experimentar y llegar a una verdad concreta. Ahora lo sabes y si quieres saber más te recomendamos leer e indagar para más conocimientos de este aspecto tan valioso como es el medio ambiente. Gracias por su atención prestada.